Estaba por allí por YouTube buscando una información, sobre todo noticiosa, porque es muy importante para estos canales, sobre todo para nosotros los abogados. Y encuentro por allí una youtuber que está manifestando que en su cuenta de Meta la habían cerrado. Un día le dijeron, ya, no cumple las políticas y le cierran, ¿sí? Llorando estaba, una lástima. Pero hay que pensar es en las soluciones. Y yo como creador de contenido sé lo que es frustrante que usted intente hacer la reclamación y no encuentre una respuesta efectiva, porque todo el tiempo te responde como una máquina lo mismo. Y es ahí donde la tecnología todavía, y sobre todo en las redes sociales, a pesar de tanto dinero que tienen, millonarias sumas, y no superan esto. ¿Y es por qué? Porque ahí está la falla entre la IA, entre la automatización y el ser humano. El ser humano necesita una respuesta como ser humano, ¿sí? Entonces es ahí donde está el bache. Pero superemos esa parte y pensemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer los creadores de contenido? ¿Y qué podemos hacer nosotros los abogados por creadores de contenido? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo, Alex Valencia, y qué puede hacer mi grupo de abogados por estas personas que pasan por esto? Pues existen acciones también frente a redes sociales, como TikTok, como YouTube, como Meta, cualquiera de estos, porque hay violaciones. Y en este caso son violaciones al debido proceso, y vamos a ver cómo una sentencia prospera garantizando el debido proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay canales eficaces para estas reclamaciones. Eso es importante. Y entonces un día te llega una notificación y te dice, te cierra, ¿sí? En el caso que vamos a ver en adelante de una sentencia, esto se lo voy a citar como para que tengan una idea los creadores de contenido y quienes están interesados en incursionar en esto. Y por favor, recuerden que no solo es YouTube, no solo es crear contenido, no. Ustedes tienen que hacer empresa, porque de eso se trata. A partir de estos videos usted no puede creer que la empresa es el canal y que su empresa está en un canal, porque es como tener usted todo en el aire y el día de mañana te lo cierra. A esta persona tenía más de 200,000 seguidores en Meta y de la noche a la mañana los pierde. No puede pasar eso. No, usted tiene que crear un contenido, pero no solo ese contenido debe estar en la red, debe estar en su propio negocio. Vamos a ver a continuación una sentencia en la cual a esta persona le dijeron un día a la mañana, tiene 13 años y no cumple las políticas de TikTok, pero la persona tiene más de 30 años. Entonces esto es absurdo y la persona no encuentra un canal efectivo para comunicarse. Mire, todas las empresas en Colombia tienen una representación legal, porque no pueden estar distribuyendo contenido ni siendo visibles en ese país sin tener una representación, sin tener una cámara de comercio, como dicen las personas, sin tener un representante legal. Tiene que haberlo para cada país, porque de esa manera es que pueden actuar válidamente y de esta manera es que pueden generar publicidad y actuar en cada país. Entonces, por esa razón es que se puede acudir ante estos medios. Bueno, no hablemos tanta cháchara, llevo mucho, y vamos a ver el video. Hay una sentencia de la Corte Constitucional reciente, 2024, que protegió el derecho de un usuario de TikTok. La Corte protegió los derechos al debido proceso y habeas data de este usuario de TikTok, a quien le suspendieron su cuenta por información errada en su edad. Ese era el supuesto. La Corte previno a TikTok como representante de la red social TikTok para que se abstenga de bloquear la cuenta de TikTok del accionante, con el argumento de que es menor de 13 años. Ese era el supuesto. Cualquier decisión sobre el bloqueo de su cuenta, dice la Corte, debe fundarse en motivos diferentes y desde luego frente a ella debería garantizarse el acceso ¿a qué? A canales dispuestos para hacer las reclamaciones correspondientes, pero unos canales efectivos. Y esa es la base de esta decisión. ¿Qué más dijo la Corte? Pues la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional estudió entonces la acción de tutela de un ciudadano con pérdida de capacidad auditiva que tenía una cuenta en la red social TikTok con más de 10,000 seguidores y con más de 1,000 reproducciones de sus videos. No era una cuenta tan grande. Dicha cuenta fue bloqueada y suspendida por la red social porque el anuncio tenía, o el usuario tenía disque menos de 13 años. No obstante, para la fecha con los que contaba era con 33 años, la diferencia era enorme, no 13 sino 33 años. Para la Corte, la discusión del caso dejó de lado la información suministrada en las publicaciones del usuario, por lo que abordó y trató de corregir el error, que bien pudo ser involuntario de la red, puede ser, o simplemente quedó mal registrado por error del usuario. La sala lo que sí hizo fue reprochar
que pese a que el accionante acreditó ser mayor de 13 años, en varias ocasiones por todas las vías de comunicación y petición con la red social, lo intentó, no solo no resultó comprensible, sino que fue un indicador de una arbitrariedad entonces de la red social que culminó por afectar el derecho al debido proceso del ciudadano. Dice la Corte que lo anterior por cuanto resulta objetivo que a pesar de que el actor le aclaró a la red por los canales dispuestos que contaba con la mayoría de edad, se persistió en su bloqueo y con posterioridad el cierre de la cuenta y la pérdida del contenido. En este caso, entonces, para la sala se lesionó el derecho al debido proceso, toda vez que si se observa el trámite, la única explicación que se le dio al actor sobre las razones para bloquear su cuenta fue que incumplía con la política de ser mayor de 13 años. Sin embargo, esta razón no correspondía con la realidad, por lo que la decisión de la accionada, o sea de TikTok, no tenía sustento. Y quiero dejarles este mensaje: si usted le está pasando esto, si está siendo atropellado por esas creaciones de contenido en donde las redes le dicen día a la mañana queda bloqueado o eliminado, le borramos su cuenta o este tipo de cosas, hay acciones por hacer, por interponer, y yo como creador de contenido y nosotros que estamos allá en mi grupo, entendemos el asunto y le podemos ayudar con esto, ¿sí? Y eso es lo que hay que pensar de manera positiva y vamos para adelante.